captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Weekend 4, countdown. 3, 2, 1, 0. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway lightness is where you are. The Scrubba Wash Bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba Wash Bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Oh, hell no. Javi, bueno, esa es una pequeña introducción, Javi. Como siempre, súper contento de estar aquí contigo en una entrega más. En el día de hoy, Javi, vamos a hablar de un tema que ya pasamos de broma o pasárnoslo bien, como lo hemos hecho, allá algo más formal y más importante. Nos encontramos actualmente de hacer este live en el mes de julio, específicamente domingo 23 de julio del año 2023. Pero bueno, creo que el tema del calor es recurrente todos los años, o sea que nunca va a pasar de moda este evento en vivo, Javi. Hoy vamos a estar hablando de las consecuencias de hacer senderismo en tiempos de calor, cómo prepararse para hacer senderismo en tiempos de calor y lo más importante, experiencia que ya hemos vivido. Yo creo que la teoría siempre debe ir acompañada de la práctica y de anécdotas. A mí personalmente me encantan las anécdotas. Así que, bueno, ya todo el mundo sabe quién es Jordi. Feliz de mi audiencia que me sigue. Y bueno, Javi es un experto montañista con mucha teoría y mucha práctica a nivel mundial, Javi. Y o sea, que quién más que tú de darnos consejos. Y lo mejor de todo es que Javi se encuentra en Figueres, que es llamado el Horno de Cataluña. Bueno, Javi, sin más, te doy la palabra para que nos cuente un poco de qué nos va a hablar, de qué nos vas a hablar de hoy. Yo tengo unas diapositivas y cuando tú me digas, yo voy poniendo la primera, la segunda y así sucesivamente. Así que, Javi, adelante. Buenos días. ¿Cómo estamos, Jordi? Muy bien. Muy bien. Bueno, a Figueras se le llamó últimamente el Horno de Figueras, el Horno de España, porque el pasado, ¿cuándo fue? Hace pocos días tuvimos un aumento de temperatura que fue récord en toda España para el verano y atípico para esta zona. Tuvimos 45 grados, 45,3 grados. Para un sitio que no suele tener esas temperaturas, tener el récord del año de España es muy fuerte, pero es puntual, ¿eh? Es puntual lo de Figueras. Figueras no suele ser tan caluroso. No, ¿verdad? No. Pero 45 grados fue una locura, sinceramente. Bueno, sí, según las noticias, lo que veo aquí dice Figueres, el horno catalán a 45 grados. Y alguien comenta, era como respirar directamente de un secador de pelo. Tú que lo viviste, ¿cómo fue esa sensación, Javi? Tal cual. A las 3 de la tarde, que yo estuve fuera, se sentía, se movía un poco el viento y el viento era tan caliente que se sentía como o sea, el viento caliente como un secador, se sentía en las orejas. Wow. En las orejas se sentía así, se sentía en la cara que te estaba dando el viento caliente. Una sensación que yo de verdad a ese extremo no la había vivido en esa temperatura. Wow. Pues mira, Javi, mira quién nos está viendo. James, te mando un abrazo muy grande. Bueno, James que síganlo en YouTube, James Aventura. Bueno, James, si me escribe tu mensaje de cuál es tu canal para que te sigan. James acaba de terminar el GR11. Felicidades, James. Un tiempo récord de 28 días, James. De 28 días. Un trayecto maravilloso que tuvimos la oportunidad y el placer de poder seguir.
Así mismito es, así mismito es. Así que James, ese live contigo viene y Javier va a estar con nosotros en ese día que hagamos el live contigo, que va a tener mucho que contar. Bueno, Javis, entonces, Entrando en tema. sí, vamos a seguir con el tema de lo que hablamos, de los consejos de caminar senderismo. Yo tengo aquí unas diapositivas que tú presentaste, así que nada, vamos. Y luego después que acabemos, si te parece, que acabemos la diapositiva, vamos a hacer un poco vamos a hacer todo lo posible porque te sea 1 hora. Porque es tan interesante que no quiero que se vaya por las nubes. Entonces, sí, cuando acabemos los 10 consejos, quiero que hablemos de experiencias que no hayan pasado haciendo senderismo en el calor. Así que, sin más, Javi, vamos con la primera. ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, la planificación específica es donde debe comenzar cualquier salida, senderismo en general, pero en específico, cuando hablamos de salidas donde va a ser mucho calor, necesitamos tener unas cosas en cuenta muy específicamente. Cuando nosotros estamos caminando, haciendo trekking en calor, el cuerpo de nosotros no funciona igual que cuando está a temperaturas más templadas. Entonces necesitamos, si estamos acostumbrados a hacer senderismo en temperaturas más templadas o frías, tenemos que tener en cuenta que nuestro rendimiento va a ser inferior. Entonces tenemos que de entrada escoger rutas más fáciles. Tenemos que prever más paradas. Tenemos que prever los puntos de hidratación. Es mucho más importante porque ya verán más adelante, hablaremos de la hidratación. Y lo que decíamos como tema de planificación, confirmarlos. ¿Qué pasa? Que tú ves, haces tu ruta en Gaia Maps, como hace Jordi, en Gaia Maps, y dice, aquí hay un punto de agua, aquí hay un punto de agua. ¿Qué sucede? Sobre todo si es una época que está muy seco, que puede ser que tú llegues aquí y esa fuente esté seca. Wow. Y esa fuente no tenga agua. Ay, el mapa me lo decía. Bueno, pero es que los niveles de agua, los niveles freáticos de agua suben, bajan, depende de la temporada. Si hace mucho calor y sequía, puede ser que baje ese nivel freático y puede ser que por ahí no salga agua. ¿Qué pasa si nosotros estamos contando con ese punto de agua y no está? Es un problema. Entonces, parte de la prevención es entrar y ver personas que lo hayan hecho ese recorrido hace poco. Tú puedes entrar a Wikiloc y ver a alguien que lo haya hecho hace poco, a ver si te menciona algo del agua. Puedes buscar en comunidades, intentar buscar confirmación de que esa ruta está en las condiciones que tú la prevés. Lo estás previendo. Claro. Otra cosa, y que nos pasó recientemente, cuando uno va a hacer senderismo en zonas que tienen riesgo de incendio, que son cosas que suelen pasar sobre todo en verano. Sí. Es prever ese riesgo y estar atento a las alertas oficiales. Jordi, a mí nos pasó ahora hace poco que cancelamos un viaje porque tenía una alerta, un riesgo de incendio muy elevado, incluso tenía restricción de paso, que fue ahora que íbamos a ir a Requesens a ver el avión. Sí, es correcto, sí, así es. Y es algo que no, nada, fue el día antes, porque fue precisamente unos días después de aquella ola de calor grandísima que le llamaron a Figueras el horno de Figueras. Sí. Entonces, otras cosas que hay que saberlo para la planificación, hay que evitar las horas más calientes del día. Y eso hay que planificarlo, porque en planificación tienes que saber a qué hora sales y a qué hora entras. Sí. Ese es el punto 2. Eso todo es planificación. Todo eso es planificación, porque tienes que, cuando haces tu ruta, tienes que saber tus horas de salida, tus horas de llegada, tu punto de hidratación. Todo eso hay que tenerlo sabido antes de salir. Ok. Todo eso es planificación. Parte de la planificación también es saber qué comida llevar. Porque es que ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tipo de comida? Porque cuando uno está en un ambiente tan extremo y con mucho calor, el cuerpo no recibe la comida igual. Y el cuerpo
fácilmente algo que crees que te va a caer bien aquí, allí no, el cuerpo no te lo recibe bien. Entonces, eso cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Pero mira, James, A James le pasó lo mismo que nos pasó a ti y a mí hace una semana, Javi. ahí veo. Sí. Alerta diciendo. Mira, Sí, precisamente. James cuando empezó su gerencia el año pasado, tuvo que desviarse y empezarlo pues más adelante, después de la Yunquera, por eso mismo, porque había riesgo de incendio. Lo que nos pasó a ti y a mí, que íbamos a ir el Claro. jueves a ver avión. Entonces, claro, es importante estar al tanto de esas cosas, porque podemos salir, si no estamos al tanto de esas noticias, si no sabemos que eso puede pasar, podemos salir y encontrarnos allí con un bloqueo Claro, de carretera. claro. Aún así, aunque no esté bloqueado, cuando hay un riesgo de incendio muy, muy, muy alto, no sé si conviene realmente adentrarse a esa zona. Yo Claro. lo evitaría. Yo lo Claro. evitaría. Ok. En Ok. fin, esas son las cosas del plan específico. Luego hablamos del punto 2. Venga, vamos Sí, por puntos. Punto 2, hidratación suficiente. Parece que es muy fácil decirlo, pero es difícil hidratarse porque el agua pesa mucho. El agua pesa mucho y nosotros cada día estamos más conscientes del peso que llevamos en la espalda. Nos queremos llevar mucho peso claro. y a veces no sabemos calcular cuánta agua vamos a necesitar. Porque cuando uno está haciendo senderismo en clima muy, muy caliente, consume previsiblemente muchísima más agua. Estamos hablando de que puede llegar, podemos llegar a necesitar hasta 1 litro por hora de caminata. Entonces, dependiendo del clima de la persona, del perfil de lo que estamos caminando. Claro, y entonces la otra equivocación que comete la gente es beber cuando tienen sed. Cuando tú tienes sed, ya es muy tarde, ya el cuerpo está deshidratado. Tenemos que beber antes de tener sed, para evitar tener sed. Porque déjame preguntarte, o sea, por ejemplo, a mí me pasa, Javi, cuando yo estoy haciendo senderismo, yo bebo, yo uso el Camelback y empiezo a chupar como un loco y siento que la sed no se me va. Por más que he bebido y bebido, y ya no puedo beber más porque voy a vomitar, pero mi sed no se me va. ¿Tú crees que entonces mi punto es que yo esperé mucho para empezar a hidratarme? Puede ser, porque es que si tienes sed, ya has esperado mucho. O sea, si tienes sed, ya eso es una señal que el cuerpo está enviando al cerebro diciendo alerta, alerta, me falta agua, pero ya es tarde para hidratarse, porque la hidratación no funciona inmediatamente. La hidratación es poco a poco. Entonces, la mejor manera de hidratarse es tomando sorbos cada cierto tiempo, Ok. pequeños sorbos, porque si uno se bebe 1 litro de repente, el cuerpo no tiene la capacidad de absorber ese litro. Y como no puede absorberlo, lo desecha directamente y lo orinas. Pero no lo absorbe tu cuerpo. Entonces, Por eso, cuando hago senderismo, bebo los 3 litros de agua que bebo y cada vez que voy haciendo, que voy orinando, me sale mega amarilla. Y digo, pero ¿por qué puede salir amarilla si he bebido muchísima agua? Y claro, hace sentido de que lo voy expulsando realmente sin absorberlo. Mira, Javi, aquí dice, la mujer más bella del mundo, la que roba mi corazón, mi oh, esposa, Maya Dolores, dice, ¿y cómo lleva uno encima tanto peso con el agua? Porque una caminata de muchos kilómetros, imagínate la cantidad de agua que necesita. ¿Cómo se manejaría una ruta de tantos kilómetros? lo primero es en la planificación, planificar dónde vas a tener puntos de agua, porque lo importante no es llevarlo todo encima, sino saber si en el camino vas a tener un punto de agua. Ok. Si tienes un punto confirmado de agua, solamente sabes que puedes recargar agua ahí y Sí. puedes llevar menos encima. Si tu caminata va a ser de 7 horas, quizás puedes llevar solo para 3, 4 horas y sabes que puedes recargar una vez en el camino. Y no vas a llevar 7 litros encima, porque eso es demasiado.
Es correcto. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Bueno, nos pasó cuando subimos el Canigó, y ahora mi esposa se va a enterar de esta historia. Cuando subimos el Canigó, Javi, habíamos calculado que íbamos a encontrar una fuente de agua antes de empezar el tramo final, la Fuente Nostra, creo que se llamaba. Lo que no habíamos calculado es que iba a estar hasta arriba de nieve. Y fue muy cómico como me metí adentro buscando. No, fue muy cómico, pero mi amor, tranquila que todo estuvo bajo control y todo lo que tú veas son efectos especiales y un doble, no pasa nada. Bueno, y con el tema de la hidratación de agua, la mujer más bella del mundo dice, y cuando te duele la cabeza es signo de deshidratación. Eso es uno de los signos de deshidratación, entre otras cosas. Y también de golpe de calor. Y es uno de los temas que vamos a hablar más adelante de materia más específica. Okay. Pero sí es un síntoma que hay que estar al tanto. Sí, sí. Ok. Aquí dice James, hermano James, G11, dice, una de las señales que te advierten de una mala hidratación está en el color de la orina, se vuelve muy amarilla. Si eso es lo que yo digo, James. Yo bebo 3 litros de agua y mi orina sigue siendo amarilla y digo, ¿pero por qué? O sea, es más, yo me acuerdo que una noche me pasó, Javi, que yo hice una ruta súper dura, súper dura. Y bebí mucha agua, pero fue muy dura, o sea, fue muy extrema. Y me acuerdo cuando llegué a mi casa, que empecé a hacer pipí en el inodoro, era amarilla fosforescente. Me acuerdo que llamé a mi esposa, Mariloli, venga a ver. Y yo nunca he visto una pipí tan amarilla fosforescente como la que salió. Eso es un síntoma, como dice James, de deshidratación. Y son síntomas que hay que tener muy en cuenta. O sea, y si quieres pasamos directamente al tercer consejo. Vamos al tercero, pero mira esto, Javi. Y si en el camino la fuente está seca, o sea, la que vimos en el fondo, y no encontramos información en Wikiloc de qué día que está seca, o está tapada de nieve o de rama, ¿qué tú haces si te encuentras sin agua? ¿Te llevó quien te trajo? Te llevó quien te trajo. Busca una fuente cercana y dependiendo de tu previsión tienes que buscar la próxima fuente de agua cercana. O puedes racionar la que te queda hasta llegar ahí. Claro. Puedes bajar tu ritmo para no consumir tanta agua. Vamos, si te pasa eso, pues lo que hay. Nosotros cuando fuimos a Canigó sabíamos que veníamos de una sequía muy larga y sí. Tú lo sabes, una de mis preocupaciones era si la fuente iba a tener agua. Sí, es verdad. Yo intenté buscar información sobre alguien que haya subido y no encontré la información que quería, la verdad. Pero unos días antes se puso a llover y vimos que estaba lloviendo cada día. Entonces ya estábamos seguros que iba a tener agua ya. Claro. Pero por un momento sí que fue una preocupación. En ese caso del Canigó, Jordi, si hubiera estado seca esa fuente, hubiéramos tenido que derretir nieve. Sí. Habían pedacitos de nieve. Hubiéramos derretido nieve para beber. Eso hubiera sido el plan B. ¿Sí? Eso, yo hubiese querido eso, Rambo. Yo soy Rambo, me gusta la aventura, me gusta la cosa divertida. Pero bueno, vamos al punto 3. Seguimos al punto 3. Vale, entonces hablando de hidratación, saltamos a este punto porque es muy importante los suplementos de electrolitos. ¿Qué sucede? Que cuando sudamos mucho, sudamos en cantidades, perdemos los electrolitos, que es el potasio, el calcio, todo eso, que son sales que son muy importantes, indispensables para el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento energético y todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos falta los electrolitos, comienza a fallar, el cuerpo comienza a fallar la musculatura, comienzan calambres, comienza un fallo sistémico. Entonces, no vale beber agua solamente. Y por eso quería pasar a ese punto, Jordi, porque tú puedes beber 3 litros de agua, pero si no suplementas los electrolitos perdidos, no te vas a hidratar. Okay. No te vas a hidratar. El agua no es suficiente cuando estamos hablando de esfuerzos continuados muy largos y sobre todo en calor. Los electrolitos son indispensables. Eso es importante. Yo desconocía hasta hace un tiempo que tuve que aprender a la mala, que al final de que tú termines ya lo contaré. Y ahí fue donde aprendí de que el agua sola no hace nada. Tienes que agregarle minerales y electrolitos para poder que no te dé.
esa golpe de deshidratación. Sí, sí, estoy de acuerdo. Para esfuerzos continuados y largos. Pues Sí. si son esfuerzos de 2 o 3 horas, que no sean demasiado fuertes, la pérdida de electrolitos no es tan peligrosa. Pero cuando son esfuerzos continuados, más de 3 horas, y sobre todo en un calor extremo, señores, no es opcional, es obligatorio. Sí. Sí, es verdad, Javi. Yo eso lo aprendí a la mala. Entonces, eso nos llevaría, Javi, al cuarto punto. Venga, vamos al cuarto. El cuarto es usar la vestimenta apropiada. Bueno, siempre nuestra ropa tiene que ser ligera, tiene que ser transpirable. Siempre vamos a preferir los colores claros, por razones obvias, que Sí. no absorben la luz solar. Y vamos a evitar el algodón. Evitamos el algodón, Jordi. Y mira que a mí me encanta el algodón. Evitamos el algodón, Jordi. Evítalo. A mí me encanta el algodón. ¿Por qué evitamos el algodón? Porque el algodón, y ojo, que habrá alguien por ahí que dirá que el hecho de que la ropa se mantenga empapada Sí. puede ser beneficioso en según qué condición de calor. Y puntualmente podría ser, pero como norma, evitar el algodón. Evitar el algodón. Entonces, ¿qué tipo de ropa tú entiendes que es el ideal? Porque el Bueno. problema es que la otra te roza los pezones. Pero es que la rosadura de pezones, Jordi, viene directamente asociado. La rosadura de pezones y de otros cuerpos, que también voy a hablar de rosadura más adelante, También. pero viene asociado a la acumulación de sal de la sudoración y al estar mojado. O sea, cuando la ropa está mojada y frota, es donde causa la mayor irritación. Claro, el algodón no ayuda al estar mojado siempre. Ok. Tiene que tener una ropa que transpire, que tenga esa capacidad de tomar ese sudor y expulsarlo hacia afuera. Exactamente. Sí. Sí, como dice James, en épocas de verano, otro consejo sería empezar a caminar 2 horas antes de amanecer y en las peores horas del mediodía hacer una parada larga hasta que baje el sol. Exactamente, evitar las horas de mayor incidencia solar. Y el que sabe habla, el que sabe lo que dice. Sí, y dice, la mujer más bella del mundo, te pones antirrosadura en crema o parches. Mariloli está en lo suyo. Mira, Mariloli compró la crema que tú tienes, Javi, la de antirrosadura. Sí. Y dice que le va muy bien. Sí, dice que le va muy bien. Yo no sé si me ha ido bien con ella. Yo no tengo mucha rosadura, pero yo me la usé como quiera. Porque lo importante es que esté hidratado también la piel y esté suave antes de. Y yo creo que eso sí funciona, pero si tú piensas que va a ser como un bloqueo, no, es muy suave. Uno piensa que va a ser como una cosa viscosa, como que te va a una capa. No hace eso. No sé muy bien. Mariloli que diga cómo le ha funcionado, pero yo pensé que iba a ser más viscosa y es muy suave. Pero igualmente yo me la pongo, siempre preveo. Pues mira, en lo que Mariloli responde, ¿cómo le ha ido con la crema? Déjame comentarle a James algo de aquí. James, la teoría suena súper bonito, pero en mi caso me es difícil seguir esa regla, aunque hace sentido lo que tú acabas de decir, James. ¿Qué pasa? Yo, y muy mal de mi parte, lo reconozco, pero yo todo lo que no sea Pirineo, ya a mí no me gusta. Pero ¿qué pasa? Que el Pirineo está a 1 hora y media de mi casa. Entonces, claro, o sea, tengo que levantarme ya demasiado tempranito para llegar. Si tengo que levantar 2 horas antes, calcula tú. Pero ¿qué pasa, James? Que si luego, tengo que terminar la ruta para volver a mi casa a Barcelona temprano. Entonces, claro, no puedo parar 2 horas. Claro, si fuera por Barcelona, yo no digo, pero que James, todo lo que no sea Pirineo y que ya no. O sea, después que tú comes caviar, tú no quieres volver a comer butifarra. Mira, Mariloli acaba de decir, dice cómo le fue, dice,
esa crema no la puedes frotar mucho porque se absorbe si frotas. Dejar una capa gruesa y funciona súper bien. Así que, bueno, mira, entonces Javi, seguimos ahora con la siguiente, el siguiente punto, que es el Sí. punto, no, el 4 ya No, hablamos. aguanta ahí, que no hemos acabado. Perfecto. Tira Pues para atrás, mira. tú me vas diciendo cuando pasemos. Sí, mira, porque lo importante también es que nos fijemos en la ropa que compremos, porque no toda la ropa tiene protección UPF, que es la protección a los rayos solares. Así. Claro, no toda tiene. No toda tiene. Entonces es muy importante si vamos a hacer, sobre todo si vamos a estar en condiciones que vamos a recibir mucho sol durante el día, que la ropa tenga protección solar. Es mejor cubrir la piel que exponerla. Claro. Yo soy el primer culpable, y lo voy a admitir, de que a mí me gusta andar con cosas cortas, y tú lo sabes. Sí. Yo tiro siempre de filtro solar, pero tengo que admitir, yo tengo que probarlo, ¿eh? Entonces, yo sé que es mejor cubrirse, porque en el caso de nosotros que transpiramos mucho, por más que tú quieras utilizar el filtro solar tiene que volver a reaplicarlo en 1 hora, en 2 horas, porque se te va. Es imposible. Claro. Con la cantidad de sudor que tenemos, se te va. Entonces, sobre todo, cuando uno va a estar en zona de extremo calor y con mucho sol, es mejor siempre cubrirte, como con la gente que va al desierto. Es muy sencillo. ¿Cómo se viste la gente que va al desierto? Se cubre todo, solo tiene los ojos fuera. Javi, mira, James Ventura hace documentario con justo lo que tú acabas de decir. James dice, la ropa técnica en ocasiones hace rosaduras en los pezones porque es nueva. Las camisetas, como las botas o calzado, hay que hacerles un rodaje, no comprarle y hacerla muy larga. Pero tú sabes que James es un ex militar, un ex combatiente del ejército español que tuvo en Afganistán. Y mira lo que él comenta. Él dice, yo en Afganistán aprendí a ir cubierto entero, ya que todo lo que tengas expuesto al sol acabará quemado. Muy buen comentario, James. Amén. Y viniendo de una fuente... Y viniendo de James, eso no es... Viniendo de una fuente apropiada. Mira, Manuel le dice, en República Dominicana los vendedores de la calle siempre van con manga larga. Aprendamos, es verdad. Es verdad. ¿Tú crees que esa gente ni tiene protección solar? Eso es muy caro para ellos. Pero es que no le hace falta. No le hace falta. Se ponen ropa larga. Señores, hay que aprender. Oye, Jordi, siguiendo el tema de la vestimenta. Sí. Cubrir la piel es mejor que exponerla, incluyendo la cabeza y el cuello, ¿no? Pero es que sí. Venden unas camisas especiales y son unos hoodies especiales, que son como unas camisas manga largas que tienen caperuza y todo. Y están hechos para usarlo en el sol. Y se llaman sun hoodies. Yo tengo que admitir que yo no los he probado, pero tengo una gana inmensa de ponerme una cosa de esas y salir a caminar. Porque todo el mundo dice que parece contraproducente que tú te pongas todo eso al caminar, pero realmente lo que pasa es que como tu piel no está recibiendo la luz del sol, no se está calentando tu piel. Sí. Y tú estás realmente más fresco por debajo. Aunque tenga un poco de sudor, tú estás más fresco y estás mejor. Ok. Entonces, eso es algo importante. Pues mira, buen punto a saber. Buen punto a saber. Mira, Manuel le dice, los vendedores se ponen una cachicán con un trapo abajo. Seguimos aprendiendo de ellos. Es verdad. Y James comenta, a mí la gente me decía que por qué siempre llevaba la braga de cuello en el calor. Y es por eso que siempre salgo con la braga tubular, para no quemarme en los hombros y el cuello y evitar una insolación. Sí, es verdad. Dice Manuel, pechucha y gorra. Sí, es correcto. Qué buenos comentarios tenemos hoy, ¿eh? Oye, pero mira, no, la verdad que clavado con la mujer más bella del mundo y con James. No podemos pedir más. Así que nada, tú me sigues diciendo. Venga, pasamos al punto 5. Pues listo, vamos ahora al punto 5. Exactamente lo que decía James. Sí. Venga, caemos en lo mismo, cubrir cabeza y cuello, que es exactamente lo que nos decía James. Es en la cabeza podemos tener un sombrero, una gorra o un buff.
Siempre que sean ventilados, ligeros, frescos, con protección UPF. Con protección UPF. Aunque no tenga protección UPF, el buff te va a cubrir, pero que la tienen, ¿eh? Pero Ok. lo que decía James de cubrirse el cuello, porque es difícil. Si usamos una gorra como esta gorra que es del Deca, por ejemplo, que me la he Sí. puesto a propósito, no la tengo aquí, pero tiene un velcro y yo puedo ponerle una tela aquí atrás. Ah, yo los he visto, sí. Sí, y es por velcro, se pone aquí atrás, se pone aquí. Pues esta tela te cubre lo que es el cuello, por lo menos aquí detrás, la parte de Ok. atrás. Ok. Otra opción es tener un sombrero de ala ancha. Ah, los he visto también, sí. Un sombrero de ala ancha, que tú vas caminando y aunque se mantenga húmedo, aunque sean de una tela que se seca rápido, aunque que se mantenga un poco húmedo, siempre ayuda a refrescar y a mantener la humedad. Ok. Estamos viendo a Jordi aquí. Sí, es que estoy poniendo ese video porque hay una explicación de por qué lo estoy poniendo eso. O sea, al final cuando tú termines lo voy a comentar. Jen dice una siroquera para la cabeza y el cuello. ¿Qué es la siroquera? Bueno, James, si no comenta, ya ahí sabemos. Ok, perfecto. Pues seguimos, Javish. Venga, vamos con el punto 6, que son las gafas de sol. ¿Por qué lo pongo en un punto aparte, las gafas de sol? Porque primero de todo, la gente que no tiene mucha experiencia no entiende la importancia de las gafas de sol. Es imprescindible, nuestros ojos son necesarios. Tanto haya nieve como haya sol. Tanto sea desierto, en cualquier situación las gafas de sol son imprescindibles. Tan imprescindibles que podemos llevar un par, por si acaso. Okay. ¿Qué sucede? Que a 2000 metros de altura, la capa es mucho más fina. O sea, somos tan pocas cosas. Es tan fina nuestra capa que nos protege del sol, que a 2000 metros ya tenemos un 50% más de radiación solar. Un 50% no sabía. de radiación solar que a nivel de la playa. Ok, no sabía. James, la gorra con faldilla que menciona el compañero. Vale. Okay. Vale, perfecto. Sí. Pues es un 50% más. Entonces, esa radiación solar nos afecta a los ojos y es la misma radiación solar que nos va a afectar en la piel. O sea, la montaña y la protección solar van de la mano siempre. Siempre. O sea, que es un must-have de sí o sí llevarse entonces los lentes de sol, no por monería y por ser más bonito. Sí, es muy importante. O sea, es muy importante, es vital. Ok. Venga, vamos con el número 7. 7. ¿Qué he puesto el número 7? Protección solar y labios. Lo que decíamos. Protección solar en la piel y labios. Y pongo las dos cosas porque son diferentes. A veces nos ponemos crema solar, que deberíamos ponernos en toda la cara, en todo el cuerpo, pero esa crema en los labios no funciona, no te lo vas a poner. No está hecho para eso. Tenemos que comprar a propósito nuestro lápiz o nuestra crema para labios con protección. Señores, el que ha tenido que pasar horas en el sol sabe lo que es las quemaduras de sol. Es lo último que tú quieres en una montaña, en un senderismo, es tener un golpe de calor, una quemadura de sol, una insolación. Es muy peligroso. Muy peligroso. Pero, Javi, aquí a mí me pasa lo siguiente con el tema de la crema de sol. Yo no me pongo, pero porque yo voy cubierto entero. Lo único que me queda al aire libre es la cara. Luego cabeza, todo lo tengo cubierto. ¿Qué me pasa, Javi? Que yo siento que bueno, como tengo exceso de cabello arriba, cuando yo sudo, a mí me sucede que me entra el sudor, se me entra en los ojos. Entonces, claro, si yo me pongo protector solar, ese sudor me viene con el sudor y todo y se me mete en los ojos y me arde, me pica. Si no, ¿qué sucede? Que cuando me pongo el crema solar se me mete por debajo del reloj. Y claro, los sensores no detectan bien. Entonces, a mí es un desastre. Yo prefiero ir cubierto como iba James en Afganistán, entero. Claro, al final del día tengo un olor a mono,
y horrible, pero no me quemé. Pero es que no sé cómo manejar el tema de la protección. Yo veo que todo el mundo, que sabe con mi grupo caminar, todos se ponen y dije, mira, no se le mete en los ojos, no le pica. O sea, ¿qué consejo tú das para eso? Bueno, tú podrías no ponerte en la frente también. Si tú llevas una gorra, pues tú normalmente, si tú llevas un buff que te tapa hasta aquí, o si tú llevas la gorra, realmente tú puedes evitar ponerte en la frente. Te puedes evitar ponerte solamente por esta parte. Y así eso no se te, por debajo de los ojos. Aquí por abajo no se te va a entrar en los ojos. Y en las orejas también. Importante. Okay. Eso puede ser una opción, buscar protegerte aquí con gorra o con el buff te llegue hasta aquí. Okay. Y luego lo de los relojes, sinceramente, no, a mí no me ha pasado. No sé, pero a mí, o sea, a mí sí que me ha pasado lo del picor de los ojos. No ha sido tan fuerte, pero sí que me ha pasado, ¿eh? Sí. Ok. Mira, James comenta que a él le ha pasado eso, pues no soy el único que sufro mucho. James comenta, lo que hago ahora, lo que hago es no quitarme la gorra y solo ponerme de nariz para abajo el protector. Ahí está. Sí, un buen punto. Y no, los consejos de, óyeme, y mira Mariloli, ponte la bandana en la frente para que el sudor no llegue a los ojos. Sí, es correcto. Eso es lo que hago. Pero Mariloli está encendida hoy. No, mira. Amor, te amo. Así que, mi amor, te amo mucho, princesa. Te amo, mamá. Entonces, seguimos con el siguiente punto, Javi. El consejo número 8. Rosaduras en la piel o chafing, como le dicen en inglés. Eso sucede sobre todo cuando hay mucha humedad y cuando uno suda mucho se acumula la sal, porque uno está perdiendo esas sales que necesita reponer. Y eso irrita mucho. Entonces, te digo de qué me estoy riendo ahora. Sigue. El consejo número 1 es usar ropa, por ejemplo, interior que no sea de algodón. Pero eso es un consejo para siempre. Siempre que salgamos a la montaña, no usar ropa de algodón, sobre todo la interior. Porque la ropa de algodón lo que hace es que te mantiene una capa mojada al lado de tu piel. Y cuando tú tienes una capa mojada al lado de tu piel, con fricción constante, ahí es que vienen los problemas y las rosaduras. O sea, aparte de las cremas de las que hablamos, usar crema antirrosadura, que incluso si tú no tienes crema antirrosadura, hasta vaselina te sirve. La vaselina sirve. La vaselina sirve bastante bien, poniéndose un poco de vaselina. Ok. Y mira. Y ponerse, sobre todo ponerse crema antes. O sea, porque pensamos siempre en igual que la hidratación, tanto la hidratación del cuerpo como las cremas, no solamente durante el recorrido, tenemos que llegar ya con la piel hidratada. O sea, tienes que ponerte antes de ir a la montaña, porque si tu piel ya está hidratada, ya es una piel que tiene mucha más resiliencia, ¿no? Resistencia, sí. Igualmente la hidratación. O sea, el punto número 1 para tú ir a la montaña, calor, es llegar hidratado. Esos días antes bebe mucha agua. Asegúrate que tú llegas con las reservas llenas y con tu piel súper hidratada. Para que aguante. Llenar el depósito antes de. Antes, sí. Y después también. O sea, tenemos que hacer una acción antes, durante y después. Mira, a ver, he aprendido del antes de. Te voy a decir lo que me pasa. Y es algo que realmente cada vez que salgo me pasa. Pero, ¿qué he aprendido? Por lo que tú acabas de decir, a ponerme la crema antes de. ¿Tú sabes qué es lo único que a mí me roza? Mi hermano, la raya de la nalga. Miren, mi hermano. Mira, mi hermano. Atrás. ¿Qué atrás, coño? En el medio de la cabeza. No, mira, en el medio, sí. En el medio, miren, mi hermano. Pero yo veo el diablo. O sea que, óyeme, viejo, cuando me quito los pantalones y la ropa interior, después de un día de 14 horas caminando, óyeme, tengo la carne viva. Claro, mi narca es tan grande que me roza todo, pero me voy a poner la crema. Sí, es verdad que no me había querido poner la crema antes, Javi, porque, coño, no quería estar marcando y que la crema se derritiera y entonces se me pasa por los pantalones y pareciera otra cosa, la verdad.
Pero cuando damos crema, hidratación, o sea, comienzan con hidratación, incluso aceites, cosas que se absorban en el cuerpo también es importante. Aparte de esa crema anti-chafing que te ponen Sí, sí. hidratarlo. Y luego también el tipo vaselina y cosas así, Sí, también, sí. también funciona, ayuda, la vaselina ayuda bastante. No te digo que de este live he aprendido eso y por Dios, no soy el único en la vida. James dice, a mí también, Judy, este año era horroroso, el culo de la rosadura. Y Aquí es yo y verdad, todo estamos tratando los temas de que nadie habla. que nadie habla, que Los entonces, temas que Javi, nadie habla se hablan aquí, el tabú. El tabú, que qué me pasa, claro, de noche, ¿qué tú haces? Después tú te pasas el día entero comiendo y pues tú tienes que ir al baño cuando llegue a tu casa. A mí, mi hermano, cuando yo me siento en ese inodoro, viejo, que tengo la carne viva, yo sufro, pero sufro, que mierda, coño. Pero bueno, nada, vamos, seguimos A mí las rosaduras me pasan dentro de los muslos, pero por dentro. Ok, Por eso yo siempre camino con licra. Javi, es que yo no me imagino yo con mi cuerpo caminando con licra sin unos pantalones arriba. O sea, es que no me imagino, Está no bien, pudiera, está Javi, bien, de no hay verdad, no problema. pudiera. Pero y aunque no camine con licra, la ropa interior que tenga el efecto licra, o sea, que Sí, tenga un sí, sí, efecto no. ajustado, porque el ajuste de la ropa que tú compras es muy importante. Sí, Es sí, para cuando te roza, es importante que el ajuste sea correcto. sí. Y también probar, sobre todo lo que dice James, nunca probar cosas en la montaña. Las cosas tienen que tener un rodaje anterior, tú tienes que ver que te funciona, que lo has probado ya y te funciona bien. Porque tú no quieres darte cuenta de que, uy, estos calzoncillos no me están funcionando bien en medio de una ruta. Bueno. Y mira, James dice, una buena higiene culinaria. Cada río, una lavada y bien secado después. Y en la noche me ponía Reflex Gel. Escocía, pero me aliviaba. Tú sabes que Javi, cuando tú y yo entrevistemos, porque somos tú y yo que vamos a entrevistar a James de su G11 más adelante, cuando él ya esté tranquilo en su casa, yo a veces lo veía a James porque a él el G11 le llovió muchísimo, que me hubiese tocado a mí si lo hubiese empezado también. Y yo decía, yo me preguntaba, mierda, ¿a qué debió oler la ropa de James, la camiseta de James, a qué debió oler? Porque es que vivía en una lluvia eterna. Y pensé, al pobre James se tiene que estar irritando todo, porque no tiene tiempo de secarse. Vivía como un pececito. Pero bueno, Javi, vamos al siguiente punto, que no me lo creo que vamos en tiempo récord. Será muy interesante Será saber muy cómo James, interesante. porque es muy fácil, o no digamos muy fácil, digamos, es muy distinto tú hacer una ruta de 3 días, Sí. donde ese desgaste tú lo soportas 3 días y luego pues llega a tu casa y descansas. Claro. Hacer una ruta en la cual tú no vas a parar por 28 o 30 días seguidos, Claro. con las condiciones que haya. O sea, eso es un tema que tenemos, el que le guste este tema, esa entrevista no se la puede perder. Va a quedar muy cool. Así que nada, seguimos con el siguiente punto. El punto número 9. Y se me la higiene culinaria. Claro, culinaria de culo. Qué bueno, man. Bueno. Sí, cuéntame. Refrescate cuando puedas. Refrescate cuando puedas. Entonces, cuando vamos en senderismo de calor, cada vez que paremos por un punto de agua, no solamente tomemos agua o un trago, no. Aprovechemos en una sombra, te paras un rato, llevas una toalla o un buff específico, lo mojas, te lo pones en el cuello, te refrescas la cara. De hecho, te digo una cosa, Jordi. Si uno llega a un punto así, no sería mala idea que donde a ti te suele pasar la rosadura, Sí. cojas agua y te eches agua. Uy, eso de... Porque, ¿qué sucede? Es que ahí, el problema es que ahí el sudor está acumulando sales. Y esas sales producen rosadura. Sí. Si ¿Qué es tú, lo que tú comentabas ahorita? como dice James, higiene, si tú te limpias, si tú coges y te echas un poco de agua, tú estás quitando toda esa sal de ahí, que se volverá a acumular, sí, pero ya tú diste un respiro a esa piel.
a veces hacen la diferencia dependiendo de los puntos y la parada que tengamos y eso. Pero es importante, pues, pararse y refrescarse. Por eso las rutas en calor, nuestros promedios de subida y nuestras proyecciones tienen que ser mucho menor, porque Ok, tenemos que darnos ese tiempo de relajarnos y pararnos y beber tranquilamente, porque el cuerpo está trabajando forzado. ok, Entonces, no podemos forzar el cuerpo porque luego pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que tengamos una deshidratación o un golpe de calor. ok, ok. Hace sentido, sí, hace sentido. Ok. Y muchas maneras, echar agua, secar bien y ponerse crema. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que eso cuesta trabajo. Tú no quieres hacer eso. No, no, que te va a picar O sea, muchísimo. no, y a que no quiera, tú no quieres hacer eso. Piensa, imagínate parándote, bajándote el pantalón, echándote agua. Claro, Cuesta. es incómodo. Pero esa puede ser fácilmente la diferencia, Jordi, entre acabar el día bien y el día mal. Ah, sí, sí, es Sí. cierto. A Sí, es veces verdad. son esos detalles que cuentan. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, nada, pues seguimos tomando nota y seguimos ahora al siguiente Con el punto. último consejo, el número 10. Claro, como decíamos, el peligro más importante que hay es poder sufrir un golpe de calor o de la deshidratación. Pero claro, lo que tenemos que saber es conocer esos síntomas de antemano para poder darnos cuenta rápidamente por dónde va la cosa. Ok, Y no es tan sencillo, o sea, no es tan trivial, porque mucha gente espera muy tarde para darse cuenta de la gravedad de su situación. ok, Y ya cuando se llegan a dar cuenta, ya están desplomándose y es muy tarde. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de, primero, la deshidratación? Como excelentemente decía James, el color de la orina oscuro. El color de la orina oscuro es uno de los síntomas de que tu cuerpo está deshidratado. Cuando ves esto, tienes que decir, tengo que beber más agua y tengo que beber electrolitos y tengo que hacerlo más a menudo. No lo estoy haciendo bien. O pero estoy ya será, ya rápido, es muy tarde ya es o tarde. tiene solución. No, ya estás deshidratado. El Sí, pero cuerpo, que tomes electrolito en ese momento, ya es tarde, te fuñiste el no, día. no, porque el electrolito tú te lo tomas y el cuerpo lo necesita y lo va a absorber. Lo que Ok, pasa es que un cuerpo no se hidrata en un momento. El cuerpo se hidrata tomando sorbo. Incluso tienes que bajar el ritmo, beber más poco a poco y prever, o sea, tienes que ponerte delante del problema, porque ya te está avisando el cuerpo. ok. ¿Qué otras cosas? Los labios secos, la sed, mucha fatiga, debilidad. Claro, fatiga, debilidad, cuando tú estás subiendo una montaña, claro, pero es más allá. Es algo que dices, estoy fatigado. O no sé, como que no puedo, ¿sabes? Tengo la boca seca todo el tiempo, los labios secos, ¿sabes? Sí, Claro, sí. son síntomas. Tú dices, es que está muy dura la montaña, sí, pero no, puede ser que también estés deshidratado. ¿Estás bebiendo agua? Pregúntate, ¿estás bebiendo agua cada cierto tiempo? Por eso que yo digo que siempre cada uno al final encuentra su método de hidratación. Pero cualquier método que tengas tú tiene que ser fácil. Tú tienes que poder seguir hidratándote aunque estés caminando. Si utilizas botellas, las botellas tienes que poder cogerlas sin pararte. Es más difícil. Las botellas cuando se ponen atrás en la mochila Sí. es difícil de cogerla. Hay gente que lo hace y le va bien. Hay mochilas que tienen unos bolsillos inclusive elásticos inclinados para ayudar a ese movimiento. Los bladders, que son como los platypus, que son la bolsa de agua, para mí Ah, es lo sí. mejor. Saliva densa también, dice James. La saliva densa. Tienes tú esa boca así. Entonces, beber poco a poco, sorbo a sorbo. Lo que queremos es beber sorbo a sorbo. ¿Qué queremos, por ejemplo, en una hora? Haber bebido 1 litro, pero poco a poco. Poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? La deshidratación, cuando estamos caminando en calor,
no siempre viene sola, a veces viene asociada también con un golpe de calor. Normalmente las dos cosas vienen de la mano. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un golpe de calor? El síntoma número uno es la elevación de la temperatura corporal. O sea, si tú te tomas la temperatura, tu cuerpo comienza a calentarse. El golpe de calor viene porque tu cuerpo se calienta, se comienza a calentar, como una fiebre igual. O sea, como una fiebre igual, tu cuerpo llega a 40 grados. Cuando pasa a 40 grados ya es grave. Ya es grave. La piel te vas a notar que está caliente, roja. A veces la gente tiene la piel muy roja y seca. Y seca. O sea, aunque esté sudando, tiene un poco de sudor, pero realmente no es que está embabado, está seco en el golpe de calor. Deshidratación, obviamente, que es todo lo que hemos dicho antes. Taquicardia, como el cuerpo está en urgencia, acelera el corazón para intentar enfriar el cuerpo, porque nuestros canales de sangre regulan la temperatura corporal. Entonces ellos van desde los sitios donde sudas, que es donde se más se enfría por evaporación, va pasando la sangre, se va enfriando y lo va llevando a los órganos internos, que son los que necesitan con prioridad enfriarse. Entonces verás que puedes tener taquicardia. Si tienes un reloj, puedes notar que te paras y aunque estés parado, el corazón te va a 1000. Sí. Claro, esto es un símbolo malo. Esto dice golpe de calor. ¿Vale? Dolor de cabeza, náusea y vómito. A mucha gente pasa eso, tiene náusea y vómito. Y claro, si tú no sabes que esos síntomas son de un golpe de calor, tú no puedes asociar cualquier cosa, dormir mal, es muy dura la subida, lo que sea, pero es muy importante porque son síntomas de algo muy peligroso y que hay que tomar, cuanto antes hay que tomar partido. O sea, a mí me ha pasado de lo que tú has comentado de ahí. Y te digo, cuando tú termines voy a explicar por qué he puesto los videos de la ruta mía que hice. Mira, de lo que tú has comentado, Javi, a mí sí me ha pasado náusea y vómito, me ha pasado dolor de cabeza, me ha pasado la piel caliente, roja y seca, y me ha pasado taquicardia. Y todo eso me pasó en la ruta que yo he ido enseñando, que contaré que fue mi antes y el después en mi mundo o en mi experiencia de senderismo, porque me sentí identificado con todo esto. Yo pensé que me moría. Y fue por el calor extremo, pero bueno, ya lo contaré ahora más adelante. Luego ¿qué podemos hacer con primeros auxilios en caso de que nos suceda? O sea, al más mínimo síntoma de las cosas que hemos dicho, tenemos que tomar medidas inmediatas. Da igual donde estés, lo que estés haciendo, no hay otra prioridad que solventar eso. Porque eso se puede llevarte rápidamente a una situación muy peligrosa. Primero, parar inmediatamente e ir a una zona con sombra. Buscar la sombra. Punto número 1, salir del sol. Estamos suponiendo que estás en un sitio donde podrás ver alguna sombra, hay algún árbol o algo. Sí. Obviamente, si estuviera en un sitio que no hay nada de sombra, tendrías que buscarte una manera de taparte. ¿eh? Claro. Con un poncho, lo que sea, pero evitar que te dé el sol. Pero bueno, poner los pies en alto. Sobre todo cuando la gente si tú ves la gente de maratón, son los ejemplos que tenemos cada día en televisión. Si tú buscas a la gente de maratón cuando le da un golpe de calor, sí. es esto. Se caen, tú lo ves que se caen literalmente en el asfalto. Se caen, ¡pum! Se caen y como no le des primer auxilio ahí, esta persona se degenera rápidamente, un fallo cardíaco. Claro. Poner los pies en alto para que la sangre baje a los órganos vitales. Ok. Enfriarse de la mejor manera que podamos donde estemos, digamos, porque depende de donde estés. Entonces, normalmente siempre tenemos toallas, siempre tenemos una toallita, deberíamos tener el buff, pues es esto, es con agua. Igualmente, lo que hacemos cuando la gente tiene fiebre es exactamente lo mismo. Intentamos poner donde hay muchas arterias y venas,
donde hay mucha circulación, intentamos enfriar esa zona, donde hay una concentración de circulación, para que los mismos vasos de la sangre enfríen el resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es eso? La cabeza, obviamente la frente, toda la cabeza. Por la cabeza pasa, te puede enfriar un 20 o un 30% del cuerpo. Debajo de las axilas, en el cuello y entre las piernas, que nos pasa aquí unas arterias muy importantes. Pero tú crees que, por ejemplo, si tú estás súper con un bombazo de calor y tú tienes todos los síntomas que mencionamos anteriormente, que te comenté que tenemos todos estos síntomas. Sí. Vamos a poner en este caso, Javi. Tenemos todos los síntomas y nos encontramos un río frío. ¿Es prudente zambullirnos de cabeza al río o no? No. ¿Por qué no? No. Por Primero, sentido común, pero ¿por qué? No. Primero, hay que evitar cualquier extremo. Cualquier extremo. Y tú pasar de un extremo de una piel, de un cuerpo que está súper caliente y meterlo en el frío rápidamente, eso no es contraproducente. Obviamente, y aquí vienen ya términos médicos y cosas. Obviamente, cuando una persona ya está en un peligro muy grande de un calor o una cosa extrema, acaba metiéndole hielo, porque al final ya está salvando la vida. Pero tiene que ser un caso demasiado extremo ya, le meten hielo por aquí debajo. Pero no tenemos que llegar a ese extremo. Agua fresca es agua fresca. Piensa que un agua que esté a 20 grados, tú estás bajando 20 grados a lo que tiene tu cuerpo ya. Y 20 grados es un agua fresca. O sea, si tú estás teniendo ya 38, 39 en tu cuerpo y tú coges un agua que está fresca del río, esa agua tiene que estar a 10, 15 grados. Tú meterte en esa agua de repente es un shock muy fuerte para el cuerpo. No es recomendable. Es totalmente no recomendable. Lo que tienes que hacer es ir bebiendo poquito a poquito tragos de agua y enfriando poco a poco. Ok, mira, yo te preguntaba esto, Javi, porque yo vi hace muchos años, en uno de los capítulos de Doctor House, me acuerdo que eso me quedó, y era alguien le dio un choque de calor en la calle, no era un senderista, y me acuerdo que su consejero en ambulancia, Doctor House lo mandó a que le metieran como lo metieran como en una bañera llena de hielo, y o sea, te estoy exagerando un poco, pero por ahí fue un poco el tema. Entonces yo siempre me quedé, ven acá, pero que están pasando de un lado, de un extremo a otro. ¿Será tan saludable esto? Pero bueno, mira, mi esposa, que es doctora, Javi, comenta y dice, si estás solo, evitar lo máximo posible que pase esto. La deshidratación aturde y no tienes posibilidad de reaccionar para tomar las medidas. Precaución ante todo. Amén. Sí, correcto. Sí, es verdad. Ya veías ilusiones y cosas así. Pero bueno, sigue con el tema de los líquidos, potasio, bueno, tomar líquidos poco a poco. Nunca tomar mucho de golpe. Siempre tomar sorbo a sorbo. Sobre todo bebidas isotónicas o bebidas que tengan las sales minerales. ¿Vale? La isotónica también tiene azúcar. Normalmente hay bebidas que no tienen... que tienen electrolitos pero no tienen azúcar, otras que tienen azúcar, da igual. Igualmente tú estás consumiendo mucho azúcar, te va bien. Ok. Pero también todo está mezclado con una baja de azúcar también, porque es que todo se conjuga, ¿eh? Ok. Pero cuando tú dices azúcar, ¿un azúcar, una barrita preparada o un pote de Nutella? La bebida isotónica que tiene ya glucosa dentro. Ok. O sea, no es que te mete el pote de Nutella en medio del calor. No, es que no vas a poder, Jordi. Cuando tú estés deshidratado con un golpe de calor, no te va a entrar en la boca eso. Es más, tú puedes estar vomitando en ese momento. Tú no puedes comer. Es que no puedes, ni que quieras. Sí, a mí me dio náusea. Yo me dio mucho que no vomitar cuando pensé que era un hipoglucemia. Y comí azúcar, comí un frasco de Nutella casi entero. Yo pensé que lo iba a vomitar. Pensé que lo iba a vomitar. Es un poco extremo. Ok. Entonces, el tema del isotónico, perfecto. Tomar la temperatura corporal, ya lo hablamos. Y sí, porque en un momento en que esté haciendo todo eso, pues
Si tú tienes un termómetro, como sería buena idea tener en un kit, tú a esa persona le tomas la temperatura corporal a ver efectivamente qué temperatura tiene. Es una manera de ver si efectivamente está teniendo un golpe de calor o confirmarlo. O es una información, ¿verdad? Importante. Ok, perfecto. Mira, Javi, yo no me lo creo que hemos terminado en la hora justa que hemos hablado, pero hay 2 bonus points extra que yo quiero agregar a este live, así que todos los que nos están viendo en vivo ahora, y esto quedará grabado, vendrá después, hay 2 bonus points. El primer bonus point que yo quiero comentar es lo que Javi, mira, a ver cómo lo puedo agregar. Share screen. Ok. La ruta que marcó mi vida en un antes y un después fue esta ruta que se me ocurrió hacer con un amigo para ver la Fórmula 1 de Montmeló en Cataluña. Se me ocurrió hacer esta fórmula. Esto fue cuando dio el golpe de calor en junio, finales de junio del año pasado. Yo fui pensando que iba a ser una ruta de senderismo normal por la Serranada de la Marina. ¿Y qué me encontré? Bueno, me encontré con un calor asfixiante, extremo. Yo sé que tú me vas a criticar, pero bueno, yo uso mi camisa más larga de algodón porque me siento fresco, siento que el viento me traspasa, los pezones no me sangran. Sí es verdad que acabo con olor a mono al final del día, pero tú puedes ver el grado de calor. Ahí yo estaba ya muy rojo, eso no es efecto de la foto. Y realmente, bueno, eso es por quería ver la Fórmula 1. El punto es, Javi, que fíjate cómo resplandece ese sol ahí. Yo, al final de esa ruta, cuando yo llegué al final del día, yo acabé exhausto, con ganas de vomitar. De hecho, me acuerdo que le dije a mi amigo Miguel, viejo, yo hasta que no salga de noche, yo no me muevo de aquí. De hecho, si te fijas, todo, bueno, por la foto, y se me ve mi cara sonriente, pero te das cuenta ya mi cachete como empiezan a ponerse en rojo. Está muy rojo. En resumen, para no empezar a poner toda la foto, porque quiero pasar al siguiente bonus, realmente esta ruta yo aprendí de que, viejo, en verano hay que prepararse muy bien. Y este live me ha encantado porque contigo yo he aprendido mucho, aprendo mucho de ti, Javi. Así que te doy las gracias. De hecho, mi esposa te da las gracias también. Excelente, Javi. Gracias por compartir tus conocimientos muy bien explicados. Y Javi, yo ahora quiero darle paso a una persona que hemos hablado mucho en el transcurso de esta entrevista, que créeme, como experiencia en Afganistán, yo creo que no le gana a nadie. Así que nada, vamos a darle paso, aunque no vamos a hablar del GR11, porque eso lo vamos a dejar para una siguiente entrevista, porque ese tema va a ser largo, que no será de 1 hora, será de mucho más. Pero vamos a ver qué opina James con todo lo que tú has dicho y qué hacía James en Afganistán cuando era militar del ejército español allí en base. Así que, James, gracias por la oportunidad de unirte a nosotros. James, qué feliz. Felicitas tú. Bueno. Gracias. Dime, Jordi. ¿Qué te opinas de todo este masterclass que ha dicho Javier? ¿Sabe lo que está hablando o está hablando tontería? Mira, estoy totalmente de acuerdo con cada punto, cada acento que le ha estado dando a esta entrevista, a esta ponencia que ha dado sobre el tema de la hidratación, que es muy, muy importante y mucha gente la tiene como olvidada, ¿vale? No cargo peso porque 2 litros de agua, joder, son 2 kilos. No, la hidratación es muy importante, es un curso incluso más importante que la comida. Había ocasiones que cogía y quitaba más comida y añadía más agua, porque prefería estar más hidratado que alimentado. Y una cosa, James, ¿cómo tú me comentabas que en Afganistán tú te tapabas entero? No te voy a preguntar el uniforme a qué olía al final del día, pero o sea, tú no sentías el sudor y la gota de sudor chorreándote por dentro. O sea, tiene que ser a todo eso cargado con un arma militar que debe pesar muchísimo, una ametralladora. O sea, yo iba arriba del techo del coche, o sea, asomando la gaita, como se llama. Yo era el tirador de la 1270, de la Browning de calibre 50, el que disparaba a los blindados que venían en la contra o a posiciones avanzadas.
Así que yo iba todo el día en el sol y comiéndome el polvo del coche que iba delante, levantando toda la arena del desierto y obviamente vas tapado, o sea, llevas lo que es el traje de militar, que lleva unas mangas especiales un poquito más ligeras, ¿vale? Lo que es el pecho te lo cubre menos, pero las mangas siguen siendo normales, perdón. Eran mangas normales y esto era como una camiseta técnica. Lo único que pasa es que te ponías el antifragmentos con las placas balísticas para la protección. Y entonces llevabas 20 kilos de placas balísticas, más el uniforme, más tu fusil puesto, más pantalones largos, más el chambergo, más tu braga para taparte la cara, como he dicho antes, la siroquera, que es la gorra, pues poniéndole la banda, que es lo que había comentado antes el compañero. Y sí que se notaba bastante el sudor cuando te caía y tal. Y cuando terminabas la jornada, créeme que esa ropa tú la podías plantar y se quedaba de pie, de la acumulación de sudor y barro. O sea, había otra persona tuya cuando te quitabas el uniforme. Así que una de las cosas que aprendí y que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado él es que todo lo que tengas expuesto al sol se va a quemar. Y eso deriva en una insolación. Y una insolación por la noche, dolores de cabeza, fiebres muy altas. O sea, yo pienso que es mejor muchas veces sudar, que para eso está el cuerpo, para expectorar y sudar lo que no es necesario. O sea, tienes un golpe de calor, es la manera de refrigerar el cuerpo que tienes y es a base del sudor. Entonces es preferible ir muy abrigado a ir con cosas expuestas al sol y quemarte y coger una insolación. Y sobre todo también es muy importante el hidratarse. Y poco a poco, no de golpe. James, y por ejemplo, Javi comentaba, y mi esposa, la más bella del mundo, comentaba, James, del tema de ponerte crema entre las piernas, en la raja del culo, que yo sufro muchísimo, y tú dabas un tips extra de lavarte y ponerte el reflex. ¿Cómo fue? No aconsejo el Reflegel, ¿vale? Lo único que pasa es que la única pomada que tenía así que me podría aliviar un poquito era eso, echarme algo de crema, porque protector solar no iba a echarme la raja del ojete. Entonces, pero sí que sobre todo es una buena higiene. Ten en cuenta que mientras estás haciendo una ruta, pues eso va sudando y se va juntando. Si no has tenido una buena higiene, buena limpieza, vamos a ser más concisos, ¿no? Vamos a hablar sin tapujos, porque son cosas importantes. Aunque a la gente le pueda dar pudor hablar de estas cosas. Como el ojetillo. Sin tabú, así que adelante. Efectivamente, vamos sudando y todo ese sudor también, como bien ha dicho él, son sales minerales, todo eso va irritando. Entonces, las zonas más sensibles, como pueden ser axilas, en la raja del culo, en la comisura de la nariz, todo esto se va acumulando la sudor por ahí y tal, y al final va terminando haciendo una irritación, y es por las sales minerales que el cuerpo está segregando. Si encima a eso le añades de que no te has lavado, has ido a hacer de vientre y no te has limpiado bien, esa residuo que queda con el sudor más la rozadura es toda una pasta que lo que hace es abrasiva, te abrasa por completo y hay que tener una buena higiene. Entonces, aprovechar no solamente para hidratarse, sino si has ido al baño, primero hazte una buena lavada y sobre todo yo había veces que cuando iba caminando y notaba que me caía el sudor, porque yo siempre iba con pantalón largo, de hecho las pocas veces que me he quitado el pantalón, todo lo que he tenido se me ha quemado y estoy pelándome. Y mira que en toda la ruta, en 28 días, habré estado 2-3 días sin los camales del pantalón. Yo intento siempre llevar un tipo de pantalón, que es de camales que se quitan para ir de corto o ir de largo. O sea, no llevo dos pantalones diferentes, sino son unos versátiles. Lo que hacía era coger papel o toallitas de aloe vera, de estas de limpiarte el ojete, me limpiaba bien, me secaba y después cogía una o seca, o una toallita de estas secas, o incluso la misma de aloe vera, si veía que tenía una irritación muy grande, me la ponía en la raja del culo para que no hiciera más fricción y encima para colmo tuviera esa capita de aloe vera que viene muy bien. Ahí en el medio, ¿eh? Sí, en medio, como una compresa. O sea, sí. Es que es así. Es preferible ir un poco que te sientes que estás vulnerando tu masculinidad, de que llevas algo metido en el culo, pero sinceramente es preferible eso a estar pasándolas mal. Claro. Dice mi esposa, dice Mariloli, dice, pero con el reflex de Vita está bien fresquito. Vamos, por las noches me lo echaba, porque eso lo hacía siempre al final del día, me echaba el Reflex Gel, que es como una especie, bueno, no era la marca Reflex, era otra, que era para pies cansados. Yo me lo echaba en los gemelos, en los pies,
y me lo introducía por la raja del culo si tenía mucha irritación. Y créeme que yo por las noches aullaba como un lobito, hacía ¡au! O sea, era exagerado del escozor que tenía. Yo creo que los de la tienda de al lado que estuvieran dirían, este está teniendo relaciones sexuales, pues sí, las tenía conmigo mismo. Noches del G11. Qué bueno. Bueno, mira, nada, no quiero extender más esto porque ha sido tan chula que quiero que la gente lo vea entero. Quiero hacer 2 anuncios. Número 1, quiero dar las gracias a Javish, mi gran amigo de infancia, por todo lo que ha aportado. Dar las gracias a James, quien es un amigo que nos conocemos hace poco y ha surgido un cariño y una amistad muy bonita y muy grande. He aprendido mucho de ti también, James. Tengo que decir que mi esposa también te iba siguiendo. Mi esposa también te iba siguiendo en el tu G11, ella también estaba al tanto y me preguntaba, ¿cómo va James? ¿Qué hizo y todo? Así que gracias, James. Nada, quiero anunciar que Javier y yo estaremos entrevistando próximamente más adelante. Todavía James tiene que preparar sus videos y sus fotos, pero más adelante estaremos entrevistando a James de cómo fue su aventura, que lo terminó en 28 días. Hay unos por ahí que lo terminaron en 28 y 29 y 30 que andan alardeando y todo eso, y la humildad de James es única, porque es de los pocos que lo han hecho en 28 días. Así que de verdad me quito el sombrero ante ti. En algún momento se me ocurrió ir contigo, pero dije no. Este no va a ir viendo pajaritos y gusanitos, así que no. Los míos serán 60. En algún momento me quería largar a mi casa, pero de verdad, y tú lo sabes bien que me habéis estado siguiendo por WhatsApp, que había momentos que con la hernia que se removió por completo, o sea, llevaba apagado los años. Discal, sí. La hernia discal, L4, L5, y aparte de todo, pues eso, las 2 semanas de lluvia intensivas, que obviamente para eso iba preparado. Este año sí que llevaba un buen poncho. Y ya lo veréis, el vídeo de cagándome en Zeus, diciéndole, Zeus, ya puedes tronar, ya puedes relinchar, que a mí no me vas a parar, que yo tengo que llegar a Anglios. Qué bueno. Ya lo veréis. Esa frase está bueno. No, oye, James, tú tienes o sea, terminar el G11 ya es pertenecer a la élite, porque también no por nada y no quiero que suene feo, pero el Camino de Santiago lo termina cualquiera, mal, pero lo termina cualquiera, pero es que terminar el G11 ya eso es la élite, pero terminarla en 28 días, o sea, todavía, o sea, es un punto donde yo sé que no llegaré nunca. Así que no, te felicito. Y luego, chicos, para terminar la entrevista, quiero anunciar la próxima entrevista que tenemos en el día de hoy. Hoy a las 5 de la tarde, no, perdón, 7 de la noche, estaremos entrevistando a 2 fotógrafos profesionales. Por un lado tendremos a Ángel Sevilla, que es un fotógrafo de insectos de naturaleza. Él se va a hacer senderismo y ven lo que están aquí. No sé qué será, no sé lo que es, pero sus fotos son de ese estilo. Y por otro lado tendremos a mi amigo Javier, quien es fotógrafo de naturaleza, paisajista, y vamos a estar dando un tú a tú a ver quién gana. Al final no hay una foto mejor que otra, simplemente son 2 técnicas, pero ellos lo van a hacer súper fácil el entender este live de qué va a tratar. Aparte de que los 2 son súper chistosos, los 2 casualmente tienen un humor muy británico, muy inglés, o sea que nos reiremos mucho, y yo como caribeño presentando, así que los invito. Yo no quiero dejar de enseñar, por ejemplo, un poco cómo son las fotos de Ángel Sevilla, que son aquí, miren un poco lo que vamos a encontrar. Bueno, eso son un poco las fotos de él. Así que nada, los espero en el live de hoy. Despedimos esto. Muchísimas gracias a todos por formar parte de aquí. Javi, James, cuídense mucho y nada, seguimos en contacto. Gracias.